¿Qué piensas tú que son los problemas principales económicos, diría yo, que estamos viviendo? El sistema está quebrado, como la Matrix. Si no la entiendes, no te vas a salir de ella nunca. Lo que me preocupa es que las personas están siendo víctimas de una guerra de mercadeo muy fría. Las leyes no están hechas para proteger a las personas. Hay tristeza. Hay angustia, la población está presionada. Los políticos cada 4 años, cada 6 años, encuentran la receta perfecta para manipular a las personas y hacerles creer que las cosas van a mejorar. A la mayoría de las personas, el sistema las trata como ganado y las mueven en masa para donde personas que están en política quieren que se muevan. Para mí el problema está en la educación financiera. Tengo alumnos que han salido de Harvard, de Stanford, de MIT y no saben manejar una tarjeta de crédito. A las personas le venden eso como facilidades. Yo he visto personas con 17 tarjetas de crédito. El 82% de los latinos, después de que salen de deudas, se vuelven en deuda. A largo plazo se convierten en un infierno. Trabajé en los dos bancos más grandes. Uno ve muchas cosas que las personas no ven. El mundo se mueve y no por casualidad y no porque las cosas aparecen. El mundo se mueve en base a un plan. Hay dinosaurios que están tomando decisiones. Y es un ajedrez que al final las personas se sienten muy confundidas y muy abrumadas. Estás comenzando desde cero, muy endeudado. ¿Cómo comenzar a ordenar tu situación? La deuda buena sí existe. Por algo hay personas que han quebrado 2 veces y han tenido millones 3 veces. Porque sí se puede salir. Si yo estuviera muy endeudado, sin dinero, me cierran mis redes, me cierran mis 7 empresas, ¿qué haría? Primer paso. Para este episodio del podcast Creando Capital con el economista youtuber, nos encontramos en Ciudad de México, una de mis ciudades favoritas, con un invitado que nos visita desde Costa Rica. Él es Steven Zamora, empresario, inversionista, ex banquero también y creador del podcast Irreverencia Financiera, un concepto que me encanta definitivamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Steven. Gabriel, gracias por la invitación, listos para aprender y que esto, como siempre digo, saque lápiz y papel a mano porque vamos a hablar de cosas que necesita aprender. Exactamente, así va a ser. Vamos a hablar de dinero, de inversiones también, de cómo se mueve el sistema financiero, especialmente en un tiempo que hay tanta incertidumbre a nivel de la economía. ¿no? Todo está cambiando. Y yo sé que tú tienes miles de alumnos también, como trabajaste en banca, pues has manejado mucha información. Entonces me gustaría saber, comenzar por ahí, o sea, hagamos un pequeño diagnóstico de la situación, digamos, económica actual, a diferencia de lo que dicen de repente los medios de comunicación o los políticos. ¿Qué se está viendo realmente? Ok, los medios de comunicación tienen una narrativa, que luego podemos hablar de ese tema, pero muy implantada de que no alcanza el dinero, que se paga muy poco, que los salarios son muy bajos, pero lo que no se habla es que el 78% de los latinos están sobreendeudados, que el dinero no está alcanzando por mal manejo financiero. Entonces, por ahí inicia la semilla, el dolor de lo que yo hablo, diarrea financiera dentro de nuestra comunidad, en donde las personas, el dinero no les alcanza, no importa cuánto dinero ganen. Entonces el problema no está por cuánto se gana, y eso es lo que los medios de comunicación siempre tratan de hacerle creer a las personas y luego responsabilizan al gobierno, y es un ajedrez que al final las personas se sienten muy confundidas y muy abrumadas. Sí, efectivamente, eso no ve mucha confusión, hay poca educación financiera también. Lo que se está viendo es que, bueno, la inflación, los precios de la vivienda también cada vez más costosos. De repente la gente no sabe qué es lo que está pasando, por qué está pasando eso. Pero lo que yo veo es que de repente desde los medios de comunicación o los políticos lo que dicen es, no, bueno, en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, no todo está bien, o en el caso de Europa, mientras que la gente ve otra cosa. De repente más en Latinoamérica se acusa más a los políticos por eso. O sea, ¿qué opinas tú respecto a esa dinámica que se da ahí? Básicamente, todo está confeccionado desde hace décadas, desde hace muchísimos años, para que una persona se sienta triste, ansiosa, deprimida, con problemas de dinero, porque lamentablemente de hecho, don Carlos Salinas, que es un político acá, un empresario en México, les llama gobernícolas, ¿verdad? Entonces, los políticos, lamentablemente, cada 4 años, cada 6 años, encuentran la receta perfecta para manipular a las personas y hacerles creer que cuando llegue yo como presidente o yo como diputado, las cosas van a mejorar. Y nunca un político va a dirigir tu vida. Tu vida la diriges vos. Y eso es a lo que yo siempre le implanto a las personas. No, efectivamente, o sea, justamente no pensar en las situaciones externas, sino la parte interna. Pero viendo un poquito la parte externa, ¿qué podemos ver o qué piensas tú que son los problemas principales económicos, diría yo, que estamos viviendo? Porque te digo, por ejemplo, yo estaba entrevistando a muchas personas en diferentes países y algunos me comentan el tema, no es un tema de endeudamiento de las personas, es el problema más grave, o endeudamiento de los estados también, que la deuda pública no ha aumentado mucho. Otros mencionan el tema del control por parte de los estados cada vez más fuertes. Otros mencionan el tema de las megacorporaciones, que son las que, junto con los estados, pues están tomando más control. ¿Cuáles tú dirías que son tendencias, digamos, preocupantes o que te preocupan a ti personalmente? A mí personalmente lo que me preocupa es que las personas están siendo víctimas de una guerra de mercadeo muy fría, en donde, como no hay educación financiera,
se endeudan gravemente. Las leyes no están hechas para proteger a las personas, en donde, por ejemplo, podemos ver países donde pueden comprar hasta una bebida gaseosa, para no decir nombres, a meses sin intereses. Entonces, vemos a muchas personas con muchísimos meses sin intereses en sus tarjetas. Yo he visto personas con 17 tarjetas de crédito. Para mí el problema está en la educación financiera. ¿Por qué? Porque no importa qué esté pasando allá afuera, si yo tengo las herramientas correctas, yo no me voy a meter en problemas, ¿verdad? Entonces, yo voy más por el lado de la política que no está enfocada correctamente en proteger al consumidor y en dar educación financiera. Que si el sistema educativo tradicional, no importa de dónde estés, Gabriel, yo tengo alumnos que han salido de Harvard, de Stanford, de MIT y no saben manejar una tarjeta de crédito. Yo no sé ustedes, pero huele raro. Efectivamente. Sí, yo también he notado bastante eso, como que al final los estudios, y ya sea universitarios, incluso no te preparan para la vida directamente. A ver, en un mundo donde uno está lleno del marketing, lo que tú mencionabas ahora, una gaseosa y te ponen a meses sin interés. Yo recuerdo cuando, porque en República Dominicana no se usa tanto eso, pero cuando yo visité Colombia por primera vez y me decía, yo compré algo, sí, algo como una bebida gaseosa, algo pequeño, no, ¿a cuántos meses? ¿A 12 meses? Yo, ya, aquí está pasando algo raro. Aquí está pasando algo raro. Entonces, ¿cómo es que eso todo está configurado? O sea, ¿por qué el sistema financiero está configurado así? Lamentablemente, a las personas le venden eso como facilidades, pero son facilidades que en vez de ser un sueño, a largo plazo se convierten en un infierno. Vamos a poner un ejemplo, y es, por ejemplo, las personas que a veces caen en la mentira de banqueros y de corredores de bienes raíces para endeudarse por una casa, para meterse a vivir esa casa y comprometen hasta el 70% de sus ingresos mensuales para pagar una hipoteca, por ejemplo. A alguien con educación financiera no le pasa. Alguien con educación financiera sabe que su primera compra de una casa debe ser un activo que le genere dinero, como tú lo promulgas. Entonces, ¿qué pasa? Falta de educación financiera. Por eso es que yo les digo, el sistema educativo tradicional está quebrado. Y es algo que hemos popularmente conocido como la Matrix, en donde si no la entiendes no te vas a salir de ella nunca. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, y tú que tuviste experiencia, digamos, como banquero, ¿qué patrones tú viste allí que se repiten bastante y que de repente la gente no se da cuenta? Ok, vamos por partes. Voy a dar contexto. Yo trabajé en los dos bancos más grandes de Latinoamérica, desde el que te contestaba el teléfono en un call center hasta fui ejecutivo de banca comercial de grandes empresas en Latinoamérica. Ahora bien, desde ese lado, uno ve muchas cosas que las personas desde afuera no ven. Voy a poner un ejemplo. Normalmente las personas tienen la falsa creencia de que las tarjetas de crédito son para emergencias. Las personas tienen la falsa creencia de que con una unificación de deudas o consolidación de deudas van a pagar deudas. Y anoten eso por ahí. Una deuda no paga otra deuda. Yo a mis alumnos les trato de explicar mucho con ejemplos de calle, dibujos animados y todo lo demás. Y no sé si recuerdan, no sé si se puede poner por acá un extracto, cuando Homero quita una puerta y la pone en una ventana quebrada. Eso es cuando las personas tratan de pagar emergencias con deudas. Eso es cuando las personas tienen 5 tarjetas de crédito hasta aquí y tratan de unificar o consolidar deudas, cayendo en la trampa del banco. Te unifica tus deudas a cambio de un 20% del monto de esas deudas a 60 meses. Y hay gente que lo repite y lo repite y lo repite. Y ahí es donde escuchamos el típico, no tengo plata. Exactamente, exactamente. Bueno, y relaciono mucho esto con un concepto de Robert Kiyosaki, no sé si viste cuando sacó el libro este Fake, ¿no? Fake money, fake teachers, fake assets. Como que hay todo un sistema montado que es ilusorio, realmente. ¿Qué ves tú respecto a eso? Es un sistema en el cual prácticamente, voy a decirlo de una forma muy fea, pero porque suene feo no quiere decir que sea mentira. A la mayoría de las personas el sistema las trata como ganado y las mueven en masa para donde personas que están en la política o más arriba incluso quieren que se muevan. Te voy a poner un ejemplo. El tema del endeudamiento, el tema del exceso de gasto, el tema de que quieren vivan tristes, deprimidos y más. Por ejemplo, en uno de los muchos ejemplos, ¿a qué los lleva? A caer en pirámides, a caer en estafas, a caer en manos de esos falsos gurús que yo detesto, que te van a hacer millonario de la noche a la mañana, que vas a andar en un Lamborghini 22 días, que suben fotos en una casa rentada en Miami y que no es de ellos. Entonces, a las personas incluso las obligan, podemos decirlo así, en su necesidad, en su deseo de vivir mejor, caen en esas estafas. Y así podemos ir a un montón de temas en el ámbito de la salud, en el ámbito de la propiedad, en el ámbito de la familia, que los problemas de dinero son la segunda razón de divorcios. Entonces es un tema muy rico y muy amplio, sobre todo para aprender y no caer en esos errores.
Exactamente, y eso se ve mucho, o sea, hoy en día, y justo lo estábamos hablando un poco antes de que comenzara el podcast, que, bueno, en redes sociales, claro, se ve mucho contenido, se venden de diferentes tipos de cosas, entonces a veces uno mismo que enseña educación financiera le dice, no, que vende humo y tal. Y a uno lo meten en ese saco, manda la parada. Exactamente, pero hay que saber cómo diferenciar Sí. como una cosa de la Sí. otra, pero como una persona puede como diferenciar en qué creer hoy en día entre tanto ruido en redes sociales. A ver, voy a tomar las palabras de uno de mis alumnos que es juez en mi país, ya que un alumno mío es juez, bueno, pues ya habla mucho. ¿Qué hace un juez? Por ejemplo, cuando él me estaba investigando, él me lo dijo así, es un alumno que tiene ahorita un 60% de rendimiento en su portafolio de inversiones. Te investigué, puse tu nombre en todo lado. O sea, investigar, siempre un vendehumo, siempre un estafador, un piramidero, va a tener su imagen manchada. Y entre cielo y tierra y internet ya no hay nada oculto. Pero lamentablemente a las personas les da pereza. Es más, si a una persona le da pereza leer el contrato de una hipoteca, claro, le da pereza leer el contrato de un certificado bancario, exacto, le da pereza leer un contrato o una herencia, no le va a dar pereza investigar. La pereza, lamentablemente, a muchas personas las tiene donde las tiene. Entonces, investigar muy bien. ¿Y cómo identificas rápidamente a una persona vende humo, estafadora, piramidera? Plata fácil, solo vende una vida ostentosa en internet y te quiere hacer creer que en medio de tus problemas y tus limitaciones que has venido viviendo por 5 o 10 años, los vas a resolver en 15 días o en pocos meses. Te voy a poner un ejemplo. Yo a mis alumnos les enseño el método depredador para salir de deudas. Más allá de bola de nieve o avalancha, es un sistema para que no se vuelvan a endeudar con deudas malas. Porque lamentablemente el 82% de los latinos, después de que salen de deudas, de cualquier manera, se vuelven a endeudar. Y con deudas malas. Entonces, ¿qué es a lo que yo voy? Si usted ha venido tomando malas decisiones por 5, 10, 15 años, ¿qué le hace creer que usted va a salir de deudas en un año o en 6 meses? Es ilógico. Entonces, nada bueno pasa de la noche a la mañana. Es trabajo fuerte, es trabajo inteligente, como lo dice Warren, trabajo inteligente, y sobre todo pensar siempre en largo plazo. Y este es un grave problema que vemos actualmente. La mayoría trabaja fuerte, pero llega a fin de mes con la cuenta en cero y con la ansiedad de que el salario no rinde. No solo por la acumulación de deudas, sino por decisiones financieras equivocadas una y otra vez. Por eso Steven estuvo desarrollando algo especial a lo que te invita por estar viendo este episodio. Se trata de una clase donde explica cómo funciona su sistema salario inteligente, una herramienta con inteligencia artificial que analiza tus finanzas las 24 horas, detecta fugas de dinero que quizás ni sabías que tenías y te muestra cómo empezar a recuperar parte de tu propio salario. Con esto podrás blindar tus finanzas para no repetir los errores del pasado y generar un excedente que te permite invertir, ya sea en bienes raíces, que es mi activo favorito, o en otras inversiones. Solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción o escanear el código QR para descubrirlo. Recuerda que invertir es una obligación. Y ahora continuemos en conversación con Steven Zamora. Bueno, y después quiero que entremos en ese tema de la deuda específicamente, porque hablaste en método bola de nieve, método tal. Te vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes, me llamó la atención un reel tuyo que tú decías como que a veces es muy fácil saber como en qué invertir o dónde identificar digamos, dónde colocar tu capital. Y mostrabas ahí una reunión que estuvo, digamos, Trump con CEOs de grandes empresas, como no sé, Elon Musk de Tesla, Banqueros. banqueros y demás, que estaban en Arabia Saudita, ¿no? Y tú quisiste como decir algo con eso. Entonces tú dices, claro, no tiene educación financiera, de repente uno ve la que está pasando alrededor y no se da cuenta de hacia dónde van las tendencias. Entonces, ¿qué puedes comentar ahí? A ver, hay que ser honestos. El mundo se mueve y no por casualidad y no porque las cosas aparecen. El mundo se mueve en base a un plan. Cuando usted entiende ese plan, uno, sabe aprovecharlo para que su dinero trabaje más duro de lo que usted trabaja. Dos, usted va a lograr entender qué tiene que estudiar, qué tiene que meterle su tiempo, porque yo creo que escuchando a Nicky Jam o a Ozuna no le va a ayudar en nada. O viendo la serie en tendencia en Netflix. Está bien el ocio, está bien disfrutar, pero usted sabe que tiene que saber dónde meter su tiempo. Entonces, cuando usted ve esos movimientos a nivel global, usted dice, mira qué interesante la energía, mira qué interesante la tecnología, mira qué interesante el tema de consumo, qué está pasando en el mundo, porque esas personas no se reúnen para hablar, mira cómo te está yendo a vos, ¿verdad? Bien, no, o sea, ahí se están tomando decisiones para dónde gira el mundo. Cuando usted como inversionista logra entender eso, porque un inversionista logra entender a la Matrix en general, usted puede tomar decisiones para proteger a su familia, para protegerse a usted y para vivir mejor y evitar cometer errores que ciertas otras personas quieren que usted cometa.
Exactamente, y eso es lo que yo hago mucho énfasis en mi canal también, porque a veces me dicen que yo me meto en temas de, claro, macroeconómicos, Ujú, geopolíticos y tal, y ujú, dicen, pero ¿para qué tú hablas de todo eso? O sea, yo quiero es que ujú, me diga cómo gano dinero ya y tal, y es que ujú, no, todo eso está unido, un poco lo que tú estás diciendo, hay ujú. algo que está más allá de lo que Ajá. uno está viendo y las tendencias van hacia un lado o hacia el otro lado, pero la gente como que no lo ve, ¿no? Yo a mis alumnos cuando les enseño el método investing para invertir en bolsa, repito esto muy seguido, no sé si me entiende la palabra lora, como una lorita, muy seguido lo repito. El contexto es el rey, el Mm, contexto es el rey, el contexto es el rey. Todo tiene un contexto. Y si entiendes el contexto, entiendes lo que pasará. Y ojo, no hablo de que tenemos una bolita de cristal y sabemos qué va a pasar, cuándo va a pasar, pero sabemos para dónde va la cosa. exacto. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, y justamente pensando en eso, yo veo que en el tema de inversiones, por ejemplo, se ha hablado mucho de que en el Congreso de Estados Unidos, como para poner el ejemplo, Ujú, que los congresistas invierten en acciones en ujú, función de las decisiones que van a ujú, tomar justamente y se ujú, han popularizado como ujú, estos, copiar, no sé, el portafolio de Nancy Pelosi y tal, que era ujú, la presidenta del Congreso en el ujú, gobierno de Biden. Pero ¿cómo tú ves que influye eso de la información privilegiada dentro de cómo se ujú. mueven los mercados? Bueno, vamos a ver. Dicen en mi país que lo feo de la argolla es estar fuera de la argolla, Ya, ¿verdad? ya. Uno entiende que esas personas tratan de aprovechar oportunidades y que tienen información privilegiada. Hay una delgada línea entre la ilegalidad y la legalidad. Mm, Yo te voy a ser muy honesto. Si yo estuviera en los zapatos de una persona así, con tanto dinero, con un buen patrimonio, pues ¿para qué vale la pena ensuciarse el nombre? Porque para mí el nombre, la reputación de uno lo es todo. El tema de Nancy Pelosi y otras personas que hay por ahí en el Congreso, pues fue pucha, yo creo que tarde o temprano la pagarán por las buenas o por las malas, ¿verdad? Porque haya personas arriba que no les gusta que eso esté pasando y a las leyes no les gusta que eso esté pasando. Entonces, yo sí creo que cuando uno hace algo que no es correcto, hay algún tipo de justicia que te va a caer en algún momento. Y aquí es donde yo siempre le digo a mis alumnos también en temas de inversiones, el mejor juez es el tiempo. mm. Ese es el mejor juez, el juez por excelencia. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Exactamente. Yo opino que es ilegal, yo opino que no debería suceder, pero de si tienen información privilegiada y la están usando, cada mente es un mundo y tampoco tenemos derecho como a juzgar o decir, no, no, me explico, o sea, es un tema complejo. Claro, claro, definitivamente. Ujú, Pero entonces, ¿tú crees que eso juega algún papel, digamos, influenciando sobre los mercados? En el sentido de que de ujú, repente hay gente que puede ver eso y dice, oye, no hay forma de que uno entonces ujú, pueda ganar dinero porque al ujú, final todo está controlado y tal. ujú. ¿Cómo tú ves esa parte? Vamos a ver, vámonos con el contexto. Normalmente en Estados Unidos, en un banco, tú tienes tu cuenta bancaria, por otro lado tienes la parte de stocks y puedes comprar. Por eso mucho gringo invierte en bolsa. Ujú. ¿Qué es inversionista? Pues no lo sabemos, porque muchos invierten en base a lo que sale en las noticias. Y ya. A ver, si vemos el caso, por ejemplo, de Google y la demanda que tuvo, el caso de Visa, el caso de Nvidia, todo lo relacionado con Nancy, pues obviamente cuando existe una cuenta en Twitter que literalmente se llama las compras y las ventas de Nancy Pelosi, obviamente eso puede influenciar a las personas que no son inversionistas, Mm, simplemente copian. Ahora, Steven, ¿eso es bueno o es malo? Me voy a ir a una situación con Warren Buffett. mm, Cuando Warren Buffett intentó comprar, si no me equivoco, fue Occidental Petroleum, la mitad, se hizo súper viral, mm. ¿verdad? Y ya le dieron el visto bueno, procedió a compra. Meses después vendió y eso no se hizo viral. Claro, exacto. Cuando se hizo viral, todo el mundo ya cuando se dio cuenta, perdió el dinero por copiar portafolios. Y es que chicos, chicas, existen páginas para ver en qué están invirtiendo grandes mentes. Pero yo a mis alumnos ni siquiera les enseño a ver eso porque puede malinfluenciar su criterio como inversionista. Porque es algo de lo que yo enseño, que Mm, no dependas de nadie. Y exacto. menos de lo que está haciendo otra persona. En base a algo tan sencillo y básico, perfiles de inversionista. Mi perfil de inversionista no va a ser el mismo al de Bill Gates. Mm, Menos al de alguien como Bill Gates. Me explico. sí. Bueno, y cuenta un poquito de eso, los perfiles de inversionistas. O sea, para alguien que de repente Ujú, no pues, está entrando en este mundo un ujú, poco desde cero, ¿cómo ujú. analiza ese tipo de cosas? Los perfiles de inversionistas, a gran modo, muy general, está el conservador, está el moderado y está el arriesgado. Hay muchas formas de ver esto. Por ejemplo, una persona que sabe mucho de dinero no va a ser conservadora. Una persona que ya está en sus 50 o en sus 65 años no va a ser arriesgada, cuesta mucho. Tiene que tener mucho conocimiento. Una persona soltera en sus 20, sin deudas, no va a ser conservadora, puede tomar muchos riesgos. Pero una persona que acaba de dar cuenta que va a tener trillizos, Exacto. no va a ser arriesgada. Entonces, ¿qué es a lo que voy con esto? El perfil del inversionista, más allá de un tema conceptual o teórico a nivel de inversiones, es un tema de la vida real. Por eso a mis alumnos yo les hago como un test de 25 preguntas para que sepan
qué tanto estómago tienen, qué tanta mente tienen, qué tanta preparación tienen, porque además el perfil del inversionista con el pasar de los años va cambiando. No siempre es el mismo. O sea, cada cierto tiempo tú recomiendas que uno haga esos test de inversionista y pueda ir como actualizando su... Tiene que ver la edad, tiene que ver tu conocimiento, tiene que ver si estás en pareja, tienes que ver si tienes hijos, dónde vives, porque hasta dónde vives. No es lo mismo vivir en Estados Unidos que vivir en España, Claro. ¿verdad? Solo por tema de impuestos. Entonces, es un tema complejo. Y no es tan complicado porque la gente dice, ¿cómo hago mi perfil? Entonces tengo que hacer. No. No, hasta en internet hay como páginas, hasta ChatGPT, tú les puedes preguntar, Correcto, ¿no? correcto, total. El perfil del inversionista se puede conseguir fácil. El tema complejo al que hago referencia es que hay gente que compra sin conocer su perfil de inversionista. Exactamente. Por ejemplo, en el fútbol, no sé si te gusta o no mucho el fútbol, pero siempre aparece el típico jugador jovencito cuando los periodistas dicen el próximo Neymar, el próximo Messi, el próximo Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa con esos jugadores? ¿Estallan? No estallan. Se pierden, muchos incluso se sumergen en el alcoholismo, en vicios, porque la presión les golpeó muy feo. Y en bolsa de valores viene siendo parecido. La próxima Google, el próximo Microsoft, el próximo... No, nunca hay que invertir por chismes o por especulaciones. Hay que hacer análisis fundamental. Bueno, ¿qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental es básicamente cuando yo, como médico, veo un paciente que me llega y analizo cómo está ese paciente, qué tan bien está o qué tan mal está. Y qué posibilidades hay de que esté mejor. A nivel, vamos a ver, yo me trato de esmerar mucho de explicar sin tecnicismos. Entonces, un análisis fundamental es desde el contexto de la empresa. ¿Quiénes son sus cabezas? ¿Quién toma decisiones? Te voy a poner un ejemplo. Y se lo dejo como tarea a los que saben de inversiones. ¿Por qué una empresa como Intel, que fue un monstruo muy grande en tecnología, en la era de la tecnología en la que estamos viviendo, en bolsa le está yendo mal? Interesante. Mi respuesta es dinosaurios. Hay dinosaurios que están tomando decisiones. Dinosaurios que no se supieron adaptar a la tecnología en la que vivimos. Y por eso Intel está despidiendo a tanta gente. Y ya luego viene el tema de los números. Facturación, margen, el ROE, deuda líquida entre el EBITDA, el nivel de endeudamiento, el modelo de negocio, cómo hace dinero. Todo eso a gran resumen es un análisis fundamental en donde tú en filtros vas viendo, por ejemplo, la deuda líquida entre el EBITDA no tiene que pasar de 3. Porque la gente también cree que analizar una empresa es muy complicado. Hay que ver estados financieros y pasar números y ponerse lentes. No, es saber qué buscar, dónde buscar y qué no vale la pena buscar. Porque hay información financiera que también está hecha para abrumar un poco a la persona. Claro. Eso es un punto muy interesante también, ¿no? Pero toda esa información está, como son empresas que están cotizadas en bolsa, eso está pública, ¿no? No es que hay que meterse a ningún lugar raro. O no hay que pagar una suscripción como tal. O sea, pueden hacerlo porque hay páginas muy lindas, muy bien hechas, que tú les preguntas, está muy bien. Pero, pucha, hay que saber qué buscar. ¿Cuándo buscarlo? Cada cuánto buscarlo. Por eso hay que ser inversionistas. Porque yo te puedo decir, con ChatGPT puedo saber cómo construir un edificio de 60 pisos. Sí. ¿Y te animarías? Claro. Y yo los insto a esto también. Traten de buscar, ahorita en internet hay muchos ejercicios de personas que le están dando $500,000 a las inteligencias artificiales y los están perdiendo. Porque las inversiones son emociones. Interesante. La psicología entra ahí, ¿no? Ajá, la psicología. Exacto, comenta un poquito de eso, porque claro, es que se habla mucho, incluso yo he visto en redes sociales que promocionan, ¿no? Que un robot de trading y tal, y qué sé yo. El trading es un tema que podemos hablar por sí solo y cómo lo están mal usando para estafar a la gente. Porque el trading, y lo digo desde ya, es una profesión. Y hay gente que te dice que en 15 días eres rentable. No, es una profesión. Hay que perder mucho para ser rentables. Comentemos un poquito de eso, porque claro, a ver, uno ve en redes sociales y te prometen, no, mira, tú puedes ganar estas rentabilidades altísimas y ahí es que sale, normalmente yo eso lo veo mucho, los de trading tienen su Lamborghini, no sé qué, y yo lo que entiendo que eso es como tan popular es porque se ve fácil tú mostrar un pantallazo en el teléfono de, mira, mis supuestas ganancias, que a veces eso está todo manipulado también, y tal, y Lamborghini, la no sé qué, entonces eso como que atrae mucho a la gente, pero al final el trading es invertir a corto plazo, ¿no? Comprar y vender instrumentos financieros. Pero yo vi un reel que tú pusiste como que diferenciando el trading de la inversión a largo plazo. Entonces, comentemos un poquito ese tema, que es interesante. A ver, a nivel del trading, y eso lo podemos hacer en un solo episodio, pero a nivel de trading es que es muy difícil, es mucho el tema. Claro. A ver, el trading como profesión siempre ha existido. ¿Okay? ¿Qué pasa? Vienen los piramideros, ven que se puede hacer plata rápido, porque se puede. Claro. Pocas personas tienen la habilidad, le pagan grandes cantidades de dinero a traders que ya son profesionales. Estos tienen la meta de educar a personitas nuevas que vienen,
Pero cuando esas personas pagan paquetazos de $2,000, $5,000 para entrar a una pirámide, les dan clasecitas, pero cuando se dan cuenta que ya están adentro, la verdadera meta es reclutar y reclutar hasta el perro del vecino. ¿Verdad? Entonces, el trading en sí es una profesión, pero te toma muchos años ser rentable. No es simplemente buscar soporte, resistencia, Fibonacci y ya no es tan fácil. Sí hay patrones, pero no es tan fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Claro. Si fuera fácil, no mucho trader estaría enojado en la calle ahorita en un empleo de 8 a 5 del que le hicieron creer que lo podía dejar en unas semanas. ¿Por qué? Hay necesidad, hay tristeza, hay angustia, la población está presionada. Y obviamente si viene alguien habilidoso con su lengua a hablar e ilusionar a la gente, hay gente que incluso se endeuda para entrar a esas pirámides de $1,000, $2,000, $5,000. Y de hecho, un saludito a mis haters, que ahí vienen muchos de esas pirámides, ¿ven? Porque yo digo esto así como es. En temas financieros, chicos, chicas, plata fácil no hay. Nunca. Nunca hay plata rápida. Nunca. Y que el que se lo prometa, dígale goodbye. Entonces hay que pensar es tener esa visión de largo plazo. Siempre. Incluso el mismo Warren Buffett, su enfoque es, ¿verdad?, invertir a largo plazo y tal. Entonces, visto así, o sea, tu propuesta sería básicamente no hacer trading, porque bueno, una gente tiene su empleo normal o es un emprendedor o lo que sea, y bueno, está generando unos ahorros ahí, obviamente no los va a dejar en el banco porque eso sí, la inflación pues evapora todo ese dinero, pero lo coloca en inversión. Pero tú dices que no hay que estar operando activamente, sino eso sí, estudiar compañías e invertir a largo plazo y tú puedes, digamos, ganar tu retiro de esa forma, sería la propuesta. A mí lo que me gusta de la Bolsa de Valores de Estados Unidos son varias cosas. Número 1, no está la volatilidad que está en el mundo del trading. Número 2, es dinero líquido. Tú compras y vendes cuando quieras. Y no tienes que esperar a ver si Gabriel me compra mis acciones. Lo que me gusta de la Bolsa de Valores de Estados Unidos es que usted puede desarrollar una habilidad o un conocimiento que le pueda dar mucho dinero. Con la Bolsa de Valores de Estados Unidos usted puede tener como meta comprarse una casa de contado con una estrategia de inversión y con interés compuesto o con... Realmente en la Bolsa de Valores de Estados Unidos el mejor término es un rendimiento promedio anual, porque el interés compuesto mismo implícito no existe, pero el rendimiento promedio anual de un portafolio sí te puedes convertir en un interés compuesto. Es un tema más financiero, más complejo, pero sí puede. Y luego el tema de los dividendos, usted con interés compuesto, con un apalancamiento a largo plazo inteligente, lo puede lograr. Y eso es básicamente ganar dinero de dos formas. Te compras una ternera en una subasta ganadera, la ternera desde que la engordas hasta que ya es una vaca. Ese es el crecimiento a largo plazo de un portafolio. Pero durante ese proceso, la vaca se puede ordeñar después de cierta edad. Esos son los dividendos, ¿verdad? Entonces, si hay una persona entiende eso como estrategia de inversión y entendiendo que no es plata de la noche a la mañana, le va a ir muy bien. Esto acompañado de un ingreso principal, esto acompañado de tener otra estrategia de inversión como bienes raíces, estudiar lo que el sistema educativo no te permite estudiar. Exactamente. Entonces, bueno, tu propuesta sería eso, valorización a largo plazo. O sea, obviamente hay que estudiar bien la acción, armar tu portafolio, ¿no? Esa valorización a largo plazo, porque las acciones van, o sea, la empresa van tomando valor en el tiempo y los dividendos, pues el tema del ingreso también, ¿no? Bien. Entonces, ahora, a la hora de elegir las empresas, cuando estábamos, bueno, y conectándolo un poco con el tema más macro que habíamos comentado inicialmente, estábamos hablando de que ya entra un tema incluso hasta moral a veces en cuando uno va a elegir, porque las compañías están haciendo cosas en el mundo, ¿no? No todo es color de rosas, digámoslo así. Por ejemplo, en los momentos que hay guerras, claro, las acciones de las empresas de defensa, que yo digo que no son de defensa, eso es un eufemismo, ¿no? Empresas militares, pongámoslo por su nombre, claro, suben de precio y tal, todo perfecto. Así que vamos a invertir ahí, por ejemplo, se podría decir. O también otra que se habla mucho, no sé, Palantir, como un caso particular, que es una empresa que se está metiendo en lo militar, la parte como de inteligencia artificial, como incorporándose hasta dentro del Estado de Estados Unidos, del gobierno. Contratos muy grandes. Entonces, bueno, si quieres comentemos un poco después de Palantir específicamente, pero en general de esas decisiones que uno tiene que tomar sobre las acciones particulares. Ok. Me remonto, si te conectas tarde al podcast o estás adelantando el video, ya hablamos, por ejemplo, de que Nancy Pelosi toma ciertas decisiones, ¿verdad? Esto lo vamos a relacionar también a esto. Hay empresas en el mundo que su modelo de negocio o sus directivos llevan ese modelo de negocio a zonas en donde, por ejemplo, yo con mi ética no me sentiría bien invirtiendo en una empresa, dándole más recursos, más dinero y me sentiría con mis manos manchadas de sangre.
Porque estábamos hablando del tema de los conflictos armados ahorita Gabriel y yo, y ¿qué le dije yo? Básicamente son dos personas que se odian mandando un montón de desconocidos a matarse. ¿Ok? ¿Qué es a lo que voy con esto? Las empresas relacionadas al mundo militar, las empresas relacionadas a las cositas del brazo, que ya todos sabemos dónde está ese tema hoy en día cuando estás viendo esto. A algunas personas no les importa invertir mientras les dé dinero. ¿Está bien o está mal? No está en mis manos. Pero yo personalmente, algo de lo que me gusta de la bolsa de valores es que tú puedes invertir donde quieras invertir. Te voy a poner un ejemplo. Hay gente que no invierte en empresas de gaseosas porque dicen da cáncer. Hay estudios científicos que dicen que sí, hay estudios científicos que dicen que no. Si es algo de mucho de su interés, vaya a estudiar el tema y tome una decisión si quiere o no invertir en esas empresas. Digamos que la descartas, te quedan como 2,000 empresas más para invertir, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, ahí entra mucho la ética de la persona y qué es lo que esa persona quiere lograr en sus finanzas, en su vida, acompañado de la moralidad, creo que le podemos dar ese término, como duerma más tranquilo como un bebé. Exactamente. Y el tema de Palantir específicamente, que vi que vas a mencionar algo ahí. A ver, el tema de las empresas de tecnología, de hecho ahí voy a meter a Elon Musk también. Okay. El tema de las empresas de tecnología, estamos en un momento en donde se va a tomar grandes decisiones. Te voy a poner un ejemplo. Vámonos a Asia. Ya hay perros artillados en el ejército de China, robots. ¿Ok? Ya en China, por ejemplo, hay una rueda gigantesca del tamaño de una llanta de un carro que alrededor tiene motores, tiene cámaras, tiene inteligencia artificial, incluso sabe si una persona está indocumentada. Y la tecnología va para ahí. Ahora, ¿será que veremos lo que veíamos en las películas de ciencia ficción hace 20 años? ¿Será que no? Es un mundo desconocido para los que no sabemos temas de tecnología misma implícita. Sí. ¿Cuáles son sus alcances reales? Porque estamos viendo ciertos alcances. También en China. Ahorita hay pruebas para repartir comida con drones agrícolas que son muy grandes. ¿Y qué va a pasar cuando todo el mundo pida comida, por ejemplo? Se tiene que hacer prácticamente un control aéreo de drones. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces hay que ver para dónde va todo esto. Yo honestamente con las empresas de tecnología es muy difícil saber si su modelo de negocio va a ser tema armamento, porque te voy a poner un ejemplo, semiconductores. La refrigeradora tiene un semiconductor hoy en día, un carro eléctrico tiene, un muñeco de tu hijo o de tu hija tiene semiconductores y no los va a tener un tanque, no los va a tener un B2, no los va a tener un misil. Me explico, o sea, es un tema complejo decirte, ¿cómo sé que esta empresa no me está llenando las manos de sangre? Pero hay empresas que sí son estrictamente militares, en donde yo te digo, estudia ese contexto, a ver si te permite invertir en paz. ¿Qué le enseño yo a mis alumnos? Las inversiones son paz. No debería devolverte el cabello, no debería quitarte el apetito, debería dejarte dormir bien. Exactamente. Y yo veo en tu contenido también que haces énfasis en el tema de la Biblia, por ejemplo. Tú dices, oye, de aquí uno puede tomar elementos de aquí para crear riqueza, incluso. Entonces, ¿por qué eso es importante y qué consejos, digamos, se pueden sacar de ahí? Ok, yo soy una persona muy creyente en Dios, no en la religión, que eso es diferente, ¿verdad? Yo creo mucho en Dios. En el libro más vendido a nivel mundial llamado la Biblia hay muchas enseñanzas con respecto al dinero. Lo que me gusta es que se le da mucha importancia al tema económico, al tema de las finanzas personales y las inversiones. Son muchos los versículos que hablan de esto, pero al mismo tiempo con un sano equilibrio entre que no sea algo malo. Vamos por partes. Muchas personas dicen que el dinero es malo, ¿ok? Muchas personas dicen que el dinero no lo es todo. Yo a mis alumnos les digo, ok, supongamos que el dinero no lo es todo, pero es el camino a todo. Paz, salud, educación y muchas cosas más. Entonces, para mí el libro más vendido a nivel mundial, sí tiene claras enseñanzas sobre finanzas, inversiones, deudas. Porque yo, por ejemplo, le preguntaba a una persona muy creyente, ay, es que estas pruebas, me haces que estas pruebas que Dios nos está poniendo, no sé qué, y le hago yo, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios te quiere quebrado, endeudado y triste? Y era una persona, o sea, que pasaba metido en iglesia todo el día. No me supo responder. Dios no quiere eso para nadie. Y Dios no dice que tener dinero es malo. El dinero simplemente, lo he escuchado por ahí, básicamente es como una energía, y lo concuerdo, es como una energía que simplemente resalta si eres bueno o malo. Porque yo conozco a pobres muy malos que están dispuestos a matar a su mamá por una herencia de $2,000. Entonces, conozco a ricos, a millonarios muy buenos
que hacen muchos actos de caridad y no anuncian nada. Entonces, una creencia como que las personas con dinero son malas, te lo implantaron en la cabeza y muy bien. Simplemente está el tema de qué quiero yo para mi vida y qué funciona en la vida como tal. Que luego ya eso nos induce a la política y el socialismo y que los ricos son malos. Pero es un tema también muy amplio, pero hay que tener mucho cuidado porque hay narrativas que desde los 5 o 6 años nos han metido en la cabeza un poquito todos los días. Y por patrón de conducta aprendida, hablando de antropología y comportamiento humano, puedes llegarlo a tener en tu subconsciente. Ojo cómo va un tema pasando de ámbito. Y desde ahí vienen temas de deudas, exceso de gasto, diarrea financiera y muchas cosas más. ¿Y cuál dirías tú que fue como tu error más grande financieramente hablando a lo largo de tu carrera? A lo largo de mi carrera como inversionista, bueno, yo también invierto en bienes raíces, tengo 42 puertas. Y en mis primeras puertas cometí el error de comprar una casa a la que yo le tenía apego emocional. Sí. A esa casa que yo de niño veía. Y resultó ser una muy mala inversión que ni siquiera me generaba un 6% de utilidad neta. Y que me costaba mucho y tenía muchos arreglos. Y los inquilinos que veía ahí se quejaban mucho. Era una casa que prácticamente, visualmente, era hermosa. Una gran ubicación. Pero para que fuera rentable habría que botarla a hacerla. Sí, eso no nos ha pasado a todos. Y en las emociones no pueden estar las inversiones. Y en las inversiones no pueden estar las emociones. Aunque estén, hay que saber apartarlas. Como tener aquí granos de arroz y de frijoles, hay que saber apartarlas. ¿Y tuviste mucho eso como banquero, digamos, cuando estaba ahí con las personas o las empresas que cometían ese tipo de errores por emoción también? Yo vi como banquero por muchos años a personas perder sus matrimonios, sus casas, sus vidas, sus empresas por malas decisiones. Y fue parte de lo que me llevó a renunciar en aquel momento. Yo ya estaba harto de ver a la gente triste, de pedir ayuda. Es parte del combustible que me llevó a ser el entrenador financiero que hoy soy. Ya tenemos 9 años en esto. Y cada vez que me hacen esa pregunta, no sé si notas que me voy, me devuelvo como a fotos mentales que tengo de gente llorando en mi cubículo, por ejemplo. Una señora que perdió una empresa de $80 millones. Una familia que inició un proceso de divorcio y era el tercer divorcio de él por problemas de dinero. O sea, me voy a esos flachazos de yo joven en mis 19, 20 años que lamentablemente era el día a día. Y como entrenador financiero, ¿qué primer consejo tú le podrías dar a alguien para, imagínate, o bueno, tú mismo, que estás más joven, comenzando desde cero, o voy más allá, muy endeudado? ¿Cómo comenzar a ordenar tu situación para posteriormente después invertir? Lo más fácil. Y esto aplica en temas de vicios, porque a veces las deudas y los problemas de dinero se convierten en un vicio, en donde de hecho hace poco subí un video, a veces me gusta actuar un poquitillo, pero subí un video en donde hablo yo del síndrome de Estocolmo. De hecho, los que no saben qué es el síndrome de Estocolmo, en una de esas aplicaciones que ustedes pagan más de $100 al año, en Netflix, está La Casa de Papel. En todas las temporadas de La Casa de Papel existe el síndrome de Estocolmo. Te enamoras de tu secuestrador. Y muchas veces tu secuestrador son los problemas de dinero. Hay personas que han salido de deudas y de problemas de dinero conmigo y me dicen, me siento raro. O sea, me siento raro, esto no era lo que yo vivía. Esto es por la misma razón, entre mis alumnos tengo muchos soldados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y dicen que es muy parecido al tema de que cuando hay soldados, de que cuando ya están en su casa necesitan volver a la guerra. Lo necesita su cuerpo. ¿Qué es a lo que voy? Primer paso, si yo estuviera muy endeudado, sin dinero, me cierran mis redes, me cierran mis 7 empresas, ¿qué haría? Aceptar la situación primero, igual que los vicios. Porque hay gente que no sale de sus problemas de dinero porque no acepta cómo está la situación. Y yo le digo a mis alumnos, usted puede estar viviendo un mierdero, pero use ese mierdero como combustible, como en muchas granjas hoy en día. Usan la caca de las vacas como energía. Úsalo igual. Lamentablemente el mierdero de muchos es su escudo para ser víctima. Y yo no conozco víctimas exitosas. No creo que hayas entrevistado nunca a una víctima exitosa. Yo tampoco. Entonces, primero aceptar cuál es la realidad. Y ahí, ahora sí, meta primera como un carro manual y empiece. Desarrolle una habilidad que le permita generar dinero. Llámese un empleo o un negocio, una habilidad. Y ahí empieza a construir su imperio.
Por algo, hay personas que han quebrado 2 veces y han tenido millones 3 veces, porque sí se puede salir. Y yo veo, por ejemplo, el consejo de Robert Kiyosaki, que es crea un negocio, reinvierte en tu negocio, invierte en bienes raíces y después que tus activos paguen tus lujos, ¿no? Tú lo que estás planteando ahora es, claro, ordenar tu situación y es una habilidad que te permite generar ingresos, puede ser un negocio, etcétera. Pero tú no le dirás a la persona, no, invirtiendo desde el principio ya empiezas a ganar mucho dinero, ¿cómo es? No, vamos a ver, yo siempre le digo a las personas que a nivel de finanzas personales, ordene sus finanzas, ordene lo que esté viviendo y ojo, no seamos víctimas, hay gente que está viviendo cosas más graves que nosotros. Yo conozco personas que tienen mucho dinero, pero su hija tiene cáncer y no tienen cómo curarla. ¿Ok? Siempre hay gente viviendo pruebas. ¿Qué es a lo que voy? Si una persona está en ese proceso y apenas puede empezar a invertir $50, $100, yo le digo que lo haga para que se haga millonaria, no, para que empiece a crear el hábito porque somos criaturas de hábitos. Para que cree el hábito. Por ejemplo, a la mayoría de personas que entran a mis entrenamientos como Misión Inversión de Bolsa de Valores, yo les digo, ¿qué es lo único que yo pido? Hay personas que gastan $300 a $600 al mes en Uber Eats. Hay gente que gasta más de $100 al mes en aplicaciones de películas, series o deportes, de streaming. En fin, ahí puedo seguir tirando la lista. Invierta un poquito de lo que malgasta. Y va a ver cómo su vida empieza a prosperar y a abundar económicamente. Apalánquese inteligentemente. La deuda buena sí existe. Personalmente, yo opino no como la habla Kiyosaki porque es en Estados Unidos. Pero aquí en Latinoamérica sí puede existir, nada más que necesita un trabajo de campo más interesante de expertos como tú que enseñen a la persona cómo apalancarse correctamente. Y que las propiedades, por ejemplo, en el caso tuyo, les permitan vivir en paz económica. Lo repito, uno de mis negocios, una de mis empresas también son propiedades, rentas vacacionales. Entonces, saber comprar, por ejemplo, en descuento. Yo compro propiedades en bienes adjudicados de bancos, me los conozco muy bien. Porque si no pagas una hipoteca en 3 meses, ¿qué va a pasar? Bueno, salga de aquí, esta casa no es suya. ¿Okay? Bienes adjudicados de bancos, compro en remates judiciales y ya tengo muchos contactos. En mi caso, les doy ese tip. A mí quienes me pasan datos de que hay casas en descuento son guardas de seguridad, personas de limpieza, personas de servicios públicos. Yo les dejo mi número y si yo concreto una compra o algo, yo les doy $500. Así, por ejemplo, compré una casa en una playa en mi país, se llama Manuel Antonio. El valor de mercado de ese apartamento era de $310,000 y era una canadiense que ocupaba irse del país, de Costa Rica, ocupaba irse para ver un tema familiar allá y me la vendió en $220,000. Exactamente. Y ahí no se trata de que tú como que la engañaste y nada, sino que le resolviste. La necesidad. Exactamente. Era una necesidad de vender rápido. Y ocupaba irse. Y ocupaba el dinero y lo ocupaba cash. Ni siquiera había tiempo de sacar deuda. Okay, porque yo uso la deuda inteligente. Pero en ese momento es el capital que yo tengo para aprovechar una oportunidad así. Y sumado a eso, tú que sabes de números, es una casa que en temporada baja me genera $3,000 mensuales, en temporada alta llega hasta $7,000, $8,000. Porque está en una zona donde pasan ballenas. Wow, entonces los extranjeros, sobre todo canadienses y gringos, van y se quedan ahí para hacer sus tours, ir varios días a ver a las ballenas que salen del agua y brincan y ustedes hacen un show. Entonces es algo que uno sabe aprovechar, uno entiende también de la situación del mercado. Yo en Airbnb le explico a mis alumnos que tienen que encontrar lugares con imanes que atraigan personas. Claro. Exactamente, ¿verdad? Entonces es importante también ahí. Sí, y hay que verse porque hay muchas estrategias, ¿no? Comprar con descuento, porque mucha gente, muchas veces las personas creen que se necesita muchísimo capital para comenzar en bienes raíces y realmente eso no es así. Incluso está la posibilidad de que el dueño te financie la propiedad. Porque dice, bueno, no tengo dinero o no tengo mucho dinero. Un alumno mío lo que hizo fue que intercambió el carro que tenía para hacer el inicial y el resto, pues, tomó un crédito hipotecario. Yo, el diciembre pasado, hice financiación del dueño también. No había hecho ese tipo de operaciones, pero dije, tenía como algo de Bitcoin. Cuando estuve en máximos, digamos, una persona tenía una necesidad particular y yo dije, bueno, con este Bitcoin es suficiente para resolverte eso. Si el resto financiamelo a tantos años, tal, y negociamos una tasa de interés que le fuera interesante a la persona y que fuera menor, obviamente, que la del banco. Y listo, se hizo el negocio. Así que no se necesita necesariamente mucho capital para hacer este tipo de cosas. Hay que ser inteligente. Exactamente. Es como yo explico también, yo no creo mucho en esa frase de hay que trabajar duro. Yo creo en la frase de que hay que trabajar inteligente. Y eso es trabajo inteligente. Exactamente. ¿Y qué puedes comentar respecto a las deudas? ¿No? Porque una cosa es
claro, aquí estamos hablando de la posibilidad de que el dueño te financie y tal, pero desde el punto de vista del banco, ¿no? Las hipotecas, las tarjetas de crédito, hay muchos errores que se cometen ahí. Yo sé que es un tema súper amplio, pero ¿qué consejos podrías dar tú en ese sentido? Ok, lamentablemente hay muchos países en donde ahorita no protegen al consumidor y siguen existiendo tasas de usura. Por ejemplo, a mí me parece inconcebible que una tarjeta de crédito tenga más de un 35% de tasa de interés. Inconcebible. Más inconcebible que las personas lo pagan. Y cuando no lo pagan, ahí se genera el interés compuesto para el banco. Y crece, y crece, y crece, y crece el saldo. Y el banco feliz, Claro, ¿verdad? Usted paga el pago mínimo y el banco feliz, venga. Y lo llaman, venga, por su excelente perfil crediticio, le doy otra tarjeta. Entonces, no caigan en las trampas. Lamentablemente, si los bancos no fueran un negocio, no existirían. Y créanme, es un negociazo. Empezando porque tus ahorros en tu banco a las 2 de la mañana no están descansando en una bóveda. Claro. Están haciendo overnight en inversiones y el banco trabaja con ese dinero. Que ese dinero financia la tarjeta de crédito de tu vecino posiblemente. El leasing o el crédito prendario de un conocido tuyo. Y tú ni idea. ¿Y tú crees que todo tu dinero está ahí? No está ahí. Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo a las personas? Entender que es un negocio. Entender a usar al banco, no que el banco los use a ustedes. Esto va muy de la línea con una frase que yo tengo, que el dinero es un excelente esclavo, pero es un pésimo rey. Y se convierte en tu rey solo cuando tú trabajas duro por dinero y ya, porque tu filosofía es malgastarlo. Ahí el dinero es tu rey. Los bancos es igual. Los bancos son buenos aliados. Los bancos tienen buenos instrumentos para crecer si los sabes usar. Y si no, el banco te va a usar, por no decir otra palabra. Exactamente, exactamente. Y bueno, hablamos un poquito del tema de Latinoamérica versus lo que dice Robert Kiyosaki de Estados Unidos y demás, porque, claro, uno ve muchos de los gurús, digamos, financieros online y tal, y es mucho de Estados Unidos. Y te pone, claro, porque allá el crédito, ahí se la pasan, digamos, la maquinita de impresión de dinero, el tema de la Fed, etcétera. Pero si uno va un poco a Latinoamérica, estos países, que de paso, si yo digo Latinoamérica, me empieza el hate en los comentarios, digamos, Iberoamérica, Hispanoamérica, así que vamos a ver, etcétera. Pero hay como que diferenciar. Yo recuerdo un momento que yo entrevisté a Jorge Gil Alfaro, que en paz descanse, de Perú, y él justamente, una de las cosas que decía era esa, que él dice, yo soy Robert Kiyosaki, pero como en Latinoamérica, digamos, para aplicar eso porque es diferente. Y mencionaba justamente algunas de las cosas que tú decías para comprar en bienes raíces y ese tipo de técnicas. Pero ¿cuáles dirías tú que son como las principales diferencias entre cómo se mueve el dinero, digamos, en Estados Unidos versus en Latinoamérica? El gringo siempre ha pensado en la prosperidad, siempre ha pensado en la abundancia, siempre ha pensado que entre más flujo y movimiento haya del dinero, el dinero va a ser más próspero para todos. En Latinoamérica, no, ¿verdad? Empezando por qué? Por tanta traba tributaria, tanta traba de impuestos, tanta traba. Te voy a poner un ejemplo. Para una de mis empresas, ahorita nos están pidiendo un permiso que se le pide solo a lugares en mi país, a lugares que tienen una sede física. Güey, yo no tengo sede física para esa empresa. ¿Para qué lo ocupo? No, igual lo ocupa. Entonces, ¿qué es a lo que voy? El tema de préstamos, el tema tributario, el tema de reglamentaciones o requisitos va a ser una barrera muy grande. Y en Latinoamérica todavía no estamos preparados para sentirnos al nivel de Estados Unidos. Voy a poner un ejemplo. Hablan las estadísticas que más del 56% de los estadounidenses invierten activamente en la bolsa de valores de Estados Unidos. Y en Latinoamérica solo el 2%. Mira, claro. Voy a poner un ejemplo. En base a esto, uno de los miedos más grandes de mis alumnos cuando todavía no saben de inversiones son los impuestos. Y creen que el gobierno se va a llevar la mitad de los impuestos. Y los impuestos, y los impuestos, y los impuestos. Primero entendamos, la política de impuestos en todos los países es diferente. Nunca va a ser igual en A que en B. Pueden haber cambios mínimos, pero los hay. Entonces, al estadounidense, desde pequeñito, sus familiares, sus amigos, sus conocidos les hablan del tema, porque tampoco creen que el sistema educativo tradicional se los enseña. Pero allá es más normal que un gringo hable de bolsa de valores. Es más normal que estés en una cafetería y escuches a alguien hablando de stocks. Sí. En Latinoamérica encontrás a alguien hablando de Thalía o Ozuna o Nicky Jam. Claro. Me explico, cuesta mucho. Es un tema muy cultural. Y luego ya viene el tema, ahora sí, tasas de interés. Ok, en Estados Unidos una hipoteca 4, 5, 6%. Hubo un momento donde habían tasas hipotecas del 1 o del 2%. Sí. Dinero gratis casi. Dinero gratis. Y en Latinoamérica, tasas del 11, del 12, del 18%. Yo he visto hipotecas del 22% y hay gente que lo permite por falta de educación financiera.
Entonces, tener mucho cuidado. Los bancos son negocios, lamentablemente, pero aprendan a usarlos. Por ejemplo, muy pocas personas saben que los bancos venden bienes adjudicados con un descuento. ¿Por qué? Porque el negocio de los bancos no es tener bienes adjudicados, necesitan la plata. Exactamente. Los mismos bancos te financian esos bienes adjudicados que están en descuento en valor de mercado al 100%. Pero claro, si tienes un buen perfil bancario. Claro, eso es importante también. Si cuidas tu récord crediticio. Si no haces estupideces como sacar una pantalla de televisión a 36 meses. Claro. ¿Ves? Entonces, cuídense financieramente hablando. La Biblia habla de esto. La vida en general habla de esto. Si ustedes se cuidan financieramente, pueden llegar muy lejos. ¿Y cómo uno mantiene justamente esa reputación frente al banco? Está el tema del score crediticio y demás. ¿Tú puedes dar algún consejo en ese sentido? Porque la gente normalmente no revisa, ni siquiera dice, el banco no me quiere prestar, esos consejos que tú estás dando ahí en Instagram son de mentira y tal. Pero ¿qué consejo tú puedes dar en ese sentido? Básicamente, yo siempre lo veo así. Digamos que usted es papá de una hija y ya llega la hija con el amigo. ¿A usted qué le gustaría que tenga como perfil ese amigo? Al banco, ¿qué le gustaría como una persona que llegue a pedir algo? Que se vea confiada, que sea segura y que sus números lo demuestren. Porque claro, si haces el pago mínimo de la tarjeta de crédito de forma recurrente, algo huele raro para el banco. Sí. Y puede ser que te presten, pero muy poquito. Y puede ser que por eso se te vaya una oportunidad de negocio. Que te pongan trabas y que te pidan documentos. Nada falta que te pidan qué tipo de sangre eres. Por eso, es bueno tener un buen perfil bancario. Son buenas las tarjetas de crédito. Porque malas no son las tarjetas, es quien las maneja. Por ejemplo, que eso es, por sí solo puede ser prácticamente un libro. Las tarjetas de crédito no son malas. Yo tengo 4 años de que todos mis viajes son con millas en ejecutiva y no he pagado más que los impuestos que cobra la empresa con la que yo uso las millas, y si pagan patrocinio los nombro. Entonces, entendamos eso, las tarjetas no son malas. Malo es el administrador. ¿Por qué digo yo eso? Igual, lenguaje de calle. Tu tarjeta de crédito se hechiza y ahí brinca en el centro comercial a las 2 de la mañana sola. No. Malo es el administrador. Y por cosas como creer que las tarjetas de crédito son para emergencias, que es una mentirilla del banco. Yo a mis alumnos enseño el tanque de oxígeno. A eso es el típico ahorro de 4 a 6 meses de sus gastos. Básico. Claro. Y así les prometo que la tarjeta no la usan para emergencias. Con solo que una persona tenga $1,000, dicen las estadísticas, puede pagar el 90% de sus imprevistos. Una pinchadura de una llanta, un dolor de muela, el perrito necesita el veterinario, algo por el estilo. Y ya para cosas más graves, están los gastos médicos, las pólizas de gastos médicos. Exacto. Y con la tarjeta de crédito hay que no financiarse con la tarjeta de crédito, o sea, no hacer el pago completo todos los meses, ¿no? Sería el consejo. Sí. Y no sacar dinero en efectivo de la tarjeta de crédito. No, hay gente que lo hace, Dios mío, y se sienten felices tras de eso. Y vean, la tarjeta de crédito es un medio de pago, no es dinero extra. Claro, exactamente. Total. Y ya pensando un poquito en inversión, ahora volviendo a ese tema, imaginemos a alguien que comienza con, si tú le dijeras, bueno, vamos a invertir, hay muchos perfiles, eso lo dijimos al principio, ¿no? El conservador, el arriesgado, tal, y bueno, lo que está en el medio. Entonces, si tú vas a comenzar, alguien comienza con $100, no es lo mismo comenzar con 10,000, no es lo mismo que comenzar con 100,000, por ejemplo. ¿Cómo tú diferenciarías en qué debería distribuir? Yo sé que es un tema muy amplio, pero distribuir más o menos el portafolio, las personas en función de cuánto capital tengan, o eso no afecta al final, sino el perfil. ¿Cómo sería? Ahí te lo voy a contestar porque el tema del dinero al final se parte en partes iguales y se compran fracciones de acciones y ahí la persona irá, ¿ok? Pero eso te lo voy a responder de otra manera. En bolsa de valores existe algo llamado diversificación, que es el equilibrio correcto para que nunca pases por problemas de dinero en inversiones. Está antes no diversificar, diversificar lo correcto, y sigue algo incorrecto, que es la sobrediversificación. Eso casi no se habla. Eso casi no se habla. Sí. Y yo hago mucho énfasis eso a las personas que me siguen. ¿Por qué? Porque en la sobrediversificación está la razón muchas veces de que las personas no ven su portafolio crecer. ¿Cómo explico yo la sobrediversificación en mi idioma de calle? Todos en Latinoamérica conocemos estos típicos sobrecitos de fresco, de 1 litro de agua, para echarlo en 1 litro de agua. ¿Qué pasa si lo echo en 20? No agarra. No agarra, ni siquiera cambia de color el agua. Eso de la sobrediversificación. Cuando tu portafolio, tu rendimiento no sube, porque hay tantos niños malcriados, yo a las empresas les digo niños malcriados, hay tantos niños malcriados
que no cooperan. Y la casa es un infierno, refiriéndome al portafolio. Entonces, la sobrediversificación por sí solo es algo que en Latinoamérica tiene que hablarse más porque mucha gente peca. Hay Apple, la compro. Hay Nvidia, están hablando de noticias, la compro. Y la compro, y la compro, y la compro. Cuando se dan cuenta, tienen 35 empresas, 4 ETFs, y hasta el ETF de la abuela. Todo está ahí metido. Exacto. Bueno, y después le meten cripto, que hay un mundo completo, y tú entonces en Twitter viendo, ¿qué tal va a subir? Que no sé qué, y empiezas a comprar. Claro, no tiene nada de sentido. Correcto. Hay gente que tiene criptomonedas que solo el creador la conoce. Exacto. Y ahí siguen 0.00001. Entonces, tener mucho cuidado. La regla básica, inviertan en lo que conocen. O sea, si usted no conoce de cripto, primero, quiere invertir en cripto, estudie de cripto. Alguien que invierta en cripto, alguien que lo demuestre. Alguien que no se demuestre por demostrar solo lujos y apariencias, sino alguien que se gane su respeto con conocimiento. Y ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Yo le explico a mis alumnos que el miedo se elimina con herramientas, porque el miedo es no conocer algo. Entonces, deciden que quieren invertir, arme un portafolio y empieza a meterle poco a poco. Porque, por ejemplo, una persona que tenga 8 empresas y que invierta $100, $200 al mes, parta de eso en partes iguales, use un broker debidamente regulado, no vengan a usar esos broker patitos que ni siquiera cobran comisión, un broker debidamente regulado, y compre fracciones de acciones. O si tiene un portafolio de 8 empresas, este mes compro 4, el otro mes compro 4, este mes compro 4, el otro mes compro las otras 4. Como diría mi abuela, hay que buscarle la comba al palo. Exactamente. Caminos hay, pero obviamente que lo más fácil es, me da miedo, no tengo plata, pobrecito yo. Eso es lo más fácil. Y bueno, tienes alumnos alrededor de todo el mundo. Cuenta un poquito así súper breve qué enseñas en tu formación o en pues, entrenamientos gratuitos de repente que podamos invitar aquí a la audiencia. Ok, cada cierto tiempo, unas 3 veces al año, 4 veces al año, hacemos 4 clases gratis para que las personas ingresen a la Bolsa de Valores de Estados Unidos, para que sepan qué es, para que me conozcan a mí, porque estamos en una época en la que no es fácil confiar en personas nuevas que les aparece en internet. Ya tenemos, en el momento que grabamos esto, como 400,000 seguidores en Instagram, en YouTube andamos creo que por 200 y resto. Tratamos de tener una comunidad muy fuerte, más del 95% de nuestro contenido es gratis. Tenemos nuestra empresa, nuestra academia, que la gente usualmente cree que uno prende una cámara y ya, ¿verdad? Estamos hablando ahora. Sí. Pero hay un maravilloso equipo de trabajo, pagamos salarios, impuestos, o sea, muchas cosas que es una empresa al final normal, común y corriente, como una universidad. Y en Misión Inversión, por ejemplo, que es el entrenamiento de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, los llevo desde organizar sus finanzas, salir de deudas e invertir en bolsa. Yo personalmente, éticamente, sé que hay personas que lo hacen, pero yo personalmente, éticamente, no me sentiría en paz enseñándole a una persona a invertir y ya. Para mí tienen que venir las bases esenciales para que sus finanzas estén sólidas. Te voy a poner un ejemplo. Si a mí una persona me dice, Steven, es que yo no tengo plata, enséñame el presupuesto que ha hecho los últimos 6 meses. Si tuvieran efectos de grillito, los ponen de fondo. Pero sí, o sea, una persona no puede decir que no tiene plata si no hace un presupuesto. Y si descomponemos la palabra presupuesto, las primeras 3 letras dicen pre. Y eso es antes de que el dinero llegue. Muchos hacen un presupuesto cuando ya no tienen plata en la cuenta. Entonces, eso no es un presupuesto. Eso es como cuando tú chocas el vehículo y llegan a hacer un avalúo de los daños. Es lo mismo. Y con un avalúo no. Tienen que presupuestar las finanzas. Y de ahí viene ya el tema de cómo usar bien las tarjetas, cómo salir de deuda lo más rápido posible con los trucos que el sistema tiene. Por ejemplo, la gente no sabe usualmente que los bancos están dispuestos a renegociar deudas. Porque iniciar un proceso de cobro judicial, un proceso de cobros para un banco es muy caro. El banco prefiere que la persona llegue y lleguen a un acuerdo. Pero la gente no lo sabe y se le escapa al banco y no contesta llamadas. Sí, eso sabe mucho. ¿Y quién lo está diciendo? Un ex banquero. Sí. Exactamente. Entonces, por ahí empezamos. Tenemos otros entrenamientos de negocios, para montar su negocio, para finanzas para emprendedores y muchas cosas más, pero ahorita estamos poniéndole mucho foco a que la persona aprenda a que su dinero trabaje más duro de lo que ellos trabajan. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a poner la invitación debajo ahí en la descripción del video. Pero quiero preguntarte algo que siempre le pregunto a todos los que pasan por aquí por el podcast. ¿En qué invierte Steven Zamora actualmente? Actualmente en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, obviamente predicamos con el ejemplo. Si ustedes quieren que alguien los guíe y les enseñe algo, que predique con el ejemplo, entonces invierto en la Bolsa de Valores de Estados Unidos.
Bienes raíces. Ahorita estoy muy metido en temas de rentas vacacionales, me está yendo excelente. Temas de renta fija, pero en renta fija yo solo tengo como clientes embajadas. Interesante. Es un modelo de negocio ahí que me he ido metiendo. Y también soy inversionista ángel de ciertos negocios que vienen comenzando. Ahorita estoy muy metido con 3, uno en el área de la salud, uno en el área funerario y otro en el área de documentación para el gobierno como licitaciones. Entonces, en temas de empresas también estoy muy metido ahí con mi mente de negocios y empresario. Tema cripto no le mete. No le entro, honestamente no le entro. Es un pendiente en mí. Mi opinión, no estoy influenciando nada, pero mi opinión es que tiene que haber mucho conocimiento para entrar ahí. Claro. Tiene que haber mucho conocimiento. Ahorita por temas de tiempo tengo que organizarme y sí tengo que hacerlo. Perfecto. ¿Y algún libro que recomiende más allá de la Biblia? Ajá. Ok. Si usted viene comenzando y quiere organizarse en este mundo y quiere entender un poquito las cosas sin tecnicismo y un libro no muy grande, El hombre más rico de Babilonia. Si usted quiere entender el juego del dinero, Los secretos de la mente millonaria. Y si usted quiere entender muchas cosas de la vida, El arte de vivir de Bob Proctor. Buenísimo. ¿Alguna película, serie, documental? Vamos a ver. Película, serie o documental. Soy muy malo para ver películas. Soy muy malo para series. Pero hay una serie en Netflix, no recuerdo bien el nombre, que explica cómo funciona la mente de la persona con temas de dinero. Creo que la psicología del dinero, el dinero, algo así tiene como nombre. Está ahí en Netflix. Creo que ellos usan ese formato para varias cosas. Pero yo vi esa, son como 8 episodios muy buenos y explica cómo la persona trabaja cuando va a empezar con un gasto, cuando tiene que hacer una inversión y cosas por el estilo. Bueno, Steven, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a dejar todos los enlaces debajo en la descripción. Eso, Gabriel, te felicito por lo que estás haciendo. Estás moviendo a Latinoamérica desde tu lado, desde tu conocimiento y tu experiencia, y también junto con mi persona. Somos pocos los que queremos que las personas crezcan y lo estás haciendo increíble. Te felicito. Bueno, gracias, muchas gracias. Y espero vernos allá en Costa Rica también. Nos vemos allá, pura vida. Bueno, nos veremos en el próximo episodio. Aquí debajo vamos a dejar los enlaces de Steven, la de entrenamiento gratuito también. Y aquí al lado vamos a dejar los otros episodios del podcast. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber. Y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona.